Bien, está con nosotros José Verón, abogado tributarista, que nos va a ayudar a entender qué está pasando con la tributación minera y en épocas electorales el tema se vuelve mucho más sensible. Buenas noches y bienvenido, José. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. No, gracias, un placer y darle toda la información que requiere el público de Terra Adentro y gracias por la invitación, Oscar. Encantado. El 2025 los precios de los minerales se dispararon. Totalmente. En especial el oro y el cobre. Esto significó pagar mucho impuesto a la renta en marzo del 2026. Pero claro, este fenómeno se va a repetir o se puede incluso agrandar, en el sentido que todo indica que los precios, si lo informamos aquí en Tierra Adentro permanentemente, solo pueden ir hacia arriba, por lo que parece. Si es así, el próximo año podría darse otro escenario igual. Y la pregunta es para los que nos siguen, sobre todo el sector minero, ¿qué pueden hacer hoy? Porque no pueden esperar a marzo del próximo año. ¿Qué pueden hacer hoy para que ese impuesto a la renta no sea inmanejable? Gracias por la invitación. Cuando me planteaste el tema que íbamos a tocar, inmediatamente revisé cuántas citas había atendido entre enero y abril, solicitándome, doctor, quiero pagar menos impuestos proveniente de la minería, oro y similares. 1.723 citas tuve yo, 1.723 citas con la pregunta de cómo puedo pagar menos impuestos. Y entonces tu pregunta es precisa para todos los peruanos de Patás, de Madre de Dios, de Puno, de La Libertad, donde se practica la minería, en Ica, en Nazca, etc. Estuve en Nazca el lunes y martes. Miren, marzo es una época tardía para preocuparse sobre cómo pagar menos impuestos. Sé que a todos los empresarios mineros, medianos, pequeños, grandes, no se prepararon porque nadie esperó que el conflicto de Rusia-Ucrania y el conflicto internacional de Irán contra Israel y metido Estados Unidos de pasada, escale a tal nivel que la moneda refugio sea el oro. Y eso es lo que pasa. La moneda refugio a nivel internacional es el oro. La demanda del oro se ha disparado. Muchos de los países que están en conflictos militares no pueden vender el oro y eso ha sido como una panacea para el Perú, como una oportunidad de oro. Pero esto hace que los mismos niveles de producción, costo y gasto de venta, se mantengan fijos, pero el precio que me generaba un margen de utilidad del 20% se dispare y ahora me genera un margen de utilidad del 50%. Esos son números reales. Un margen de utilidad de 10-20 se ha disparado a un margen de utilidad de 35-50%. Quiere decir que todas las mineras del Perú dedicadas al tema aurífero han disparado sus ganancias sin prever cómo pagar menos impuestos. Exactamente. Entonces se enteraron, bacán, ganamos dinero, pero se enteraron tarde que cuando yo gano dinero pago más impuestos. Exacto. Entonces me comenzaron a buscar a partir de febrero, marzo, abril, y ya no hay solución, el periodo está cerrado. Recordemos que la mayoría de proveedores del sector minero, el 99%, tiene que emitir comprobantes electrónicos. Y los comprobantes electrónicos solo se pueden emitir hasta 2 días antes. O sea, hoy que es 30, yo puedo emitir comprobantes del 28 y para de contar, 27 ya no llegas. Entonces, es tarde. La pregunta que me hacían todos los empresarios es, ¿cómo pago menos impuestos? Bueno, es válida para el 2026. Obviamente. Es válida. Y si me permites... Para lo que se va a pagar el 27. Así es. Eso, y estamos en mayo, sí. 31 de mayo. O sea, este es el momento de empezar a pensar en serio cómo ordenar, porque una sola puntualización, aunque José, tú eres el especialista indudablemente, pero así como han crecido los ingresos, también crece la vigilancia de la SUNAT. Crece el acercamiento, la lupa en la SUNAT para poner la lupa en cada movimiento de tu empresa. Tiene que ver con tu fuerza laboral, tiene que ver con tus proveedores. De eso me gustaría que también hables. Diría que tiene que ver más con el primer segmento de tu entrevista y con lo que va a suceder en Perú a partir de agosto. Cuando el gobierno es más fuerte, hay más operativos, más interdicción. Hace 2 días agarraron 1 tonelada de cocaína a la SUNAT con el Incoescam. Han agarrado 1 tonelada de cocaína en un operativo minero. Ayer han agarrado 12.000 de cemento y 4.000 galones de combustible. Ayer, la SUNAT. Entonces, ¿qué tiene que ver la interdicción con la minería? Sencillo. El gobierno es más fuerte, tiene más respaldo social, hay más operativos. Quien está dirigiendo los operativos actualmente es el gobierno actual
después de Gerí. Se han disparado el número operativo, para que tengas claro, en este momento hay 6 veces más operativos que todo el 2025. Y solo ha habido 4 meses. Entonces, es más, ya se ve desfilando los camiones de la policía y las personas hablan ya de interdicción. Lo he visto en Nazca el día lunes, que me fui a dar una conferencia. Entonces, habían camiones y la interdicción. O sea, la gente le teme a la Pero nos estamos alejando, volvemos al tema de mi pregunta inicial, porque estoy seguro que eso les va a interesar mucho a nuestros amigos empresarios. ¿Cómo hacer, legalmente estamos hablando, para aminorar ese impacto de ese impuesto a la renta el próximo año? ¿Qué hacer hoy? ¿Cuáles son tus consejos? 2 estrategias. La primera es alquileres y la segunda reinversión. O sea, alquilar cosas. Yo como dueño, alquilar camionetas. Si sé que este año voy a tener mucho impuesto a la renta, yo le alquilo las herramientas, los materiales, los vehículos, los inmuebles que requiere mi compañía. Entonces, normalmente, muchas personas tienen incluso gastos ocultos. Prestan los materiales sin cobrar, prestan los equipos, prestan las herramientas. Entonces, los alquileres es una herramienta tributaria legal, formal y segura para reducir el pago del impuesto a la renta. En Estados Unidos se usa muchísimo en las compañías mineras el renting. Pasan de la propiedad al renting. O sea, en vez de comprarme yo un activo, montón de camionetas, que te las alquilo el servicio. Porque si yo me compro la camioneta, me genera una depreciación de 20% Sí, claro. Anual. Entonces, por 5 años, recién yo voy a recuperar el 100% de ese activo en 5 años. Probablemente, si yo lo alquilo al sector minero, usando el valor del mercado, yo recupere un 35% anual. En 3 años lo recupere más rápido que en 5. Y esa recuperación implica reducir más mis impuestos, porque la depreciación impacta directamente sobre mi ganancia. El segundo consejo. El segundo consejo es, o sea, el primer consejo es, prefiero el alquiler a la depreciación. Claro. Y el segundo consejo es, si yo tengo mucho dinero y no puedo recurrir al mecanismo del alquiler, paso al mecanismo de la reinversión. El mecanismo de la reinversión te da un pacto directo en el IGB. Quiero decir, si yo me gano 10 millones de dólares y me compro maquinarias por 10 millones de dólares, automáticamente licúe el IGB. No voy a pagar nada IGB. El IGB es, vendo 10 millones, compro 10 millones, tengo 0, pago 0 IGB. El 18% de 0 es 0, ¿vale? Pero el segundo efecto de la compra de activos de maquinaria por reinversión es nuevamente la depreciación, pero esta vez aplicada directamente a la compañía, porque no tengo dinero, no tengo liquidez para comprar como socio, como persona natural y terminar alquilando en la compañía. Entonces, ¿qué hago? La compañía se compra los activos, va a tener 20% de depreciación por 5 años. Pero si tú eres cíclico, o sea, todos los años reinvierto 10 millones. 10 millones año 1, tengo 20%. Año 2, 40%. Año 3, 60%. Año 5, tengo 100% de depreciación, producto de 5 años acumulados. Y sigue siendo negocio. Y sigue siendo negocio. O sea, si yo reinvierto 10 millones por 5 años consecutivos, el año 5 tengo una depreciación de 10 millones. Y esto impacta directamente en mi resultado. Los bancos ya lo saben. Tu resultado tributario va a ser diferente al resultado del negocio. ¿Por qué? Porque solo tiene el efecto de la depreciación. José, ¿todas las empresas mineras, pequeñas, medianas y grandes, son primer contribuyente para la SUNAT? No. Ahí hay una disociación grande y hay una pelea constante. Nadie en el Perú quiere ser llamado gran minería. Sí. Yo tengo clientes que venden 6 millones. Por eso hago la pregunta, por eso. Mira, una minera tiene una producción cada 40 o 60 días. Yo tengo clientes que venden 6 millones de dólares cada 60 días. ¿Vale? Esa vendría a ser mediana minería. Esa vendría a ser gran minería. Gran minería. ¿Por qué? Porque sería calificada dentro de su lado como PRICO. Si hablamos de Puno, una empresa que vende 6 millones cada 60 días, ciclo de producción minera, esta persona va a vender mínimo 5 o 6 vueltas al año. Quiere decir, va a vender 30 o 36 millones de dólares al año. Esa persona con esa cifra es principal contribuyente Puno. Entonces, para nosotros, los que manejemos negocios, finanzas, tributación, una empresa que venda 30 millones de dólares en Perú es un gran contribuyente. Claro. Una empresa grande calificada como principal contribuyente. Para saber si una empresa es grande, mediana o pequeña, pregúntale qué eres, principal contribuyente o MEPECO. Si te dice soy MEPECO, es mediana y pequeña. Pero si te dice soy PRICO, es gran empresa. Porque hay muchas PRICO
que se presentan como pymes. Claro. No, yo soy pyme, porque no le gusta la etiqueta Pues gran se empresa. presentan como pyme, pero la SUNAT no se chupa el dedo. No, para el Ahora principal me contribuyente. comentabas antes de llegar y me quedé impresionado, si nos gana el tiempo te voy a volver a invitar, que ya la inteligencia artificial ya está en la SUNAT y obviamente está haciendo algo que antes tomaba mucho tiempo. A ver, la primera advertencia para todos los mineros es no compren facturas falsas. Así como la factura es falsa la bancarización. La IA está recopilando la información. La IA sencillamente es un cerebro, pero ese cerebro se compra a la BDN, que es la base de datos nacional de SUNAT, y todas aquellas fiscalizaciones donde ya desconocieron las facturas de transportes a Runategui, ahora van a hacerle la fiscalización a todos los que le compraban transporte a Runategui, porque ya aceptó el gerente general de transporte a Runategui que esa empresa no existió. Así es. Sobre eso, esa factura no tiene bancarización. La bancarización la tiene. No, pero yo tengo. El empresario minero dice, no, pero acá está. Entiende, esa bancarización es falsa. Ese papelito que tienes te engañaron. Claro. Quien te vendió la factura falsa también te vendió el voucher falso. Claro, y eso, claro. la inteligencia artificial de SUNAT la detecta porque la cruza con la BDN, base de datos nacional, del ITF. Y dice, entre José Verona y Oscar Díaz no hubo un pago de 123.000 soles el día 23 de julio a las 3 de la tarde. Y tu voucher dice 123.000 soles, 23 de julio. Entonces, ya lo que antes hacía el ser humano, Claro. el auditor humano, Claro. ahora lo hace el auditor IA. Y en el acto. ¿Y cómo compites con un auditor IA que ya tiene la confirmación que ese voucher de 123.000 soles no tiene ITF? Eso significa que ya te detectaron que el voucher es falso. Si el voucher es falso, la factura es falsa. Si la factura es falsa, no tengo derecho a crédito fiscal. La última, porque quiero que tengan claro todos los empresarios mineros, van a fiscalizar IGB y al siguiente año le fiscalizan renta. El día que les agarran el IGB, supongamos 2 millones, cuando vienen renta vienen por 5. Entonces, ahorita la SUNAT está muy fuerte en fiscalizaciones de impuestos a la renta, donde hace un año te fiscalizaron IGB. El empresario decía, no, pago el IGB y me olvido. Claro. Señor, no, acá también hay un problema de renta. O sea, si les conocen el IGB, les conocen la renta. El empresario feliz, no hacía caso, hacía lo que quería. Este año, ¿quién es? La SUNAT. ¿Qué fiscalizó? Renta. Vengo por 2 veces lo del año pasado. Claro. José, es interesantísimo. Definitivamente yo sé que tú estás repartido entre Lima, Nueva York y Europa por tu trabajo, pero espero que en esas etapas de Lima puedas estar nuevamente acá porque creo que hay mucho pan por rebanar. Este tema es altamente sensible además y por eso te invitamos, porque no existe empresa del sector minero que no esté preocupada en optimizar el pago de sus tributos, no digo evadir, sino en optimizarlo. Son eficiencias. Exacto. El empresario debe tener claro de que nace la empresa bajo eficiencias, gana rentabilidad. Entonces, el empresario está decidido y determinado a tener eficiencias tributarias. Los alquileres y la reinversión dan eficiencia en IGB y impuesto a la renta. De acuerdo. Ha sido José Verona, abogado tributarista, a quien vamos a volver a invitar. Ténganlo ustedes por seguro. Gracias, José. Quédate conmigo para despedir el programa. Ya se nos fue el tiempo, pero quiero solamente decirles que el próximo domingo no vamos a estar al aire por la segunda vuelta electoral. Todo el grupo ATV va a transmitir, obviamente, y cubrir el evento como debe ser. Mi última invocación es voten a conciencia. Yo no les recomendaría votar nulo ni viciado. Tenemos que ser responsables. La vida nos enfrenta a retos. Hay que casarse o no casarse. Hay que tener hijos o no tener hijos. Hay que trabajar o no trabajar. En la vida no se puede ir diciendo, no voy a decidir qué hago con mi vida. Hay que decidir. Y el próximo domingo tenemos que decidir. Elijan la mejor opción. Elijan la que ustedes quieran. Y no estarán errando. ¿Saben por qué? Porque estarán haciendo uso de su derecho democrático. Y mientras haya democracia en el Perú, felicitémonos de poder hacerlo. Hasta el próximo domingo a la misma hora, 7 de la noche, 9 de la noche, en esta su casa TV+, en este su programa Tierra Adentro. Oscar Díaz les desea un excelente fin de semana y un buen día de votos.